Bueno, esto es No Culpes a la Noche y voy a darle de inmediato la bienvenida al señor Salomón Lerner Guitis. Él, como ustedes saben, fue el ex primer ministro en la primera etapa del gobierno de Ollanta y además hoy es el presidente del grupo de alto nivel de UNASUR para el caso de Paraguay. Señor Salomón Lerner, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido al programa. Milagro, y muy agradecido por tu invitación. Yo feliz, lo he perseguido varios meses, pero al final hemos logrado coordinar agendas. Así es. Bueno, y entonces, hay varias preguntas que le quería hacer, pero una de las primeras es, tengo una curiosidad personal, si se puede decir, y también periodística. Cuando Ollanta asumió el cargo, cuando ganó las elecciones, básicamente, usted dio varias entrevistas y en una de ellas mencionó algo que quería recordárselo. Usted dijo que su objetivo principal y personal era servir al país, ¿no es cierto? Y que además, se lo voy a leer al pie de la letra, dijo que donde mi aspiración es servir al país, donde decide el presidente Humala. Y usted dijo que prefería seguir de consejero, pero que si el presidente Ollanta Humala pues le proponía asumir la presidencia del Consejo de Ministros, usted iba a aceptar. Esa era la primera pregunta que le quería hacer. ¿Se arrepiente de haber aceptado el cargo de primer ministro? Porque hoy día usted seguiría siendo el asesor principal de Ollanta Humala si no hubiera pasado lo que pasó. No, creo que fue una buena decisión. Creo que era un momento oportuno para el país. Yo representaba una tranquilidad para el sector empresarial nacional, confianza en la inversión extranjera, soy un empresario privado. Por supuesto. Y creo que en ese momento decidí hacer un sacrificio que es más loable porque era para el país y acepté el cargo del presidente Ollanta. No lo pensó mucho. No, además porque creo que fue una gran oportunidad para aprender muchas cosas. Creo que estando en el gobierno y en este puesto tan importante de la presidencia del Consejo de Ministros, uno aprende mucho, aprende más sobre el Perú, aprende más sobre sus problemas, sobre las gentes, y creo que fue una experiencia importante y que yo también podía a su vez públicamente dar todos mis conocimientos para que la cohesión en los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala sea lo mejor y exitoso como creo que han sido y siguen siéndolo. Claro, de alguna manera usted dio tranquilidad. Correcto, esa es una buena frase, la tranquilidad que un empresario iba a realizar las cosas con objetividad, con una transición importante de un gobierno que venía trabajando en el país con los sectores privados, con la inversión extranjera y que se requería cierto tipo de cohesión en este traspaso de responsabilidades. Claro, pero usted era el hombre más poderoso, había un triángulo, ¿no es cierto? Era Ollanta, Nadine y Salomón. ¿Extraña esa cuota de poder? De hecho, después del presidente, era el hombre por el que pasaban todas las consultas, se filtraba todo. No, yo creo que no extraño ese tipo de poder, no lo acaricié, no fue mi objetivo. Mi objetivo es justamente, trabajé un plan de gobierno, trabajé una serie de ideas, ¿no? Con el presidente y con el grupo que lo acompañó él en la campaña, que fue de diferentes agrupaciones políticas, y creo que fue el anhelo importante de llegar adelante. Además había un plan de gobierno que uno se había encomendado a realizarlo y ese fue las primeras etapas que se hicieron. Claro, ¿no? Entonces, ¿no extraña su trabajo diario con Ollanta y con Nadine? No, yo creo que al contrario, creo que esto me ha dado oportunidad ahora de ver otras actividades, volver a la actividad empresarial privada, volver a otros proyectos que están encaminados como UNASUR, como lo señalaste acá. Creo yo también que hay otras actividades que hay que efectuar en el país y yo sigo siendo una persona que me dedico a apoyar en todo lo que sea necesario por el progreso, el desarrollo del país. ¿Qué empresa privada dirige ahora? Yo estoy trabajando como empresario privado, comercio y exportaciones, en la empresa que ya la tengo formada hace más de 35 años. Trabajo como representante de algunos proyectos de inversión acá en el Perú y también como inversionista en el sector de construcción. ¿Le ayudan sus nexos con el Ejecutivo? No, en absoluto. No tengo ningún contacto en mis empresas privadas, en mi empresa privada, ni en la parte de construcción. Son empresas totalmente ajenas, que dependen completamente de la inversión privada. Carlos Tapia, cuando sale, ¿no es cierto?, del entorno presidencial, tuve la oportunidad de poder entrevistarlo y él me dijo básicamente que a él le había parecido muy mal
para empezar, que usted se fuera del Ejecutivo, y me habló de una traición, me habló que había un eje del mal en Palacio, encabezado por Villafuerte y por Fabre, y que de alguna manera este eje del mal pues los había aplastado a usted, en principio, y por supuesto a la, voy a utilizar, por favor tómelo con entre comillas, a la fila de rojos que venían detrás de usted, ¿no? Y que por lo tanto él también había tenido que salir. ¿Es verdad? ¿Villafuerte y Fabre lo sacan a usted? ¿Hay una presión del lado militar? Valdés, se habló de que Valdés también le serruchó el piso de manera espantosa y que al final terminaron por aplastarlo. No, yo creo que en el caso, quiero decirlo abiertamente, con Óscar Valdés tuve una buena relación. Por supuesto teníamos cierta discrepancia de cómo enfrentar algunos problemas en los conflictos sociales. Sin embargo, en los primeros 5 meses de trabajo hice un buen trabajo con él en conjunto en el Ministerio del Interior. ¿No fue su serrucho? No, yo creo que fue maneras de discrepar en la forma como resolver los conflictos. Y creo que llegó una coyuntura de resolución de un conflicto importante como fue el de Cajamarca, el de Conga. Claro, pero recordamos las imágenes, ¿se acuerda? Cuando ustedes negociaban, su cara era de incomodidad y Valdés, entre los dos que se miraban y no se miraban, ¿no? Era más o menos la cara de Pedraza con Salazar, si tuviéramos que... Bueno, lo traigo a la actualidad. La gente decía que usted y Valdés no se llevaban. No, nos llevábamos muy bien en todo ese tema, pero por supuesto, había ciertas discrepancias en cómo poder enfrentar los problemas, especialmente en los conflictos sociales. En algunos de ellos coincidimos muchísimo, trabajamos mucho, algunos problemas importantes que resolvimos en forma conjunta en esos primeros 5 o 6 meses. Fue una época de avalancha de conflictos sociales muy importantes porque era un desembalse, ¿no? Toda la gente quería resolver su conflicto en los primeros meses del presidente Ollanta, habían promesas durante la campaña y todo esto fue un desembalse importante. Pero el proyecto de Conga ya fue una cosa de mucho más envergadura, de mucho más responsabilidad, y ahí hubo discrepancias. Yo pensaba que había que tener mucho diálogo con la población, había que reconstruir una desconfianza que se había heredado de muchos años. Y Valdés creía más en la mano dura. Y creía más en la mano dura, claro. Creía más en que pequeños grupos, los minúsculos grupos, eran los que estaban desordenando la parte social del conflicto y que eran fáciles de derrotarlos de una forma. Pero con o sin diálogo, Santos triunfó. Bueno, yo digo que relativamente triunfó una verdad, que las necesidades que hay que hacer en el Perú es una minería responsable. Y eso hay que construirlo con una confianza con las comunidades. Para ello hay una ley de consulta previa que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Para eso hay que hacer una verdaderos estudios de impacto ambiental con la comunidad, explicando a la comunidad que no va a ser afectada, sobre todo porque la población de Cajamarca es 66% agrícola y solamente un 30 y tantos % que está en servicios o en otras actividades. De acuerdo. ¿No? Y entonces, tengo que ir a la primera pausa, pero no me toré la pregunta. ¿Y qué pasó con Villafuerte y con Fabre? No, con Villafuerte tenemos una relación política desde el año 2006, porque él trabajó en las campañas políticas de Ollanta. ¿Él era el cajero? No, él no es cajero de nada. Él es un oficial, un ex coronel o ex capitán del ejército, y creo que él es un hombre muy leal al presidente Ollanta. Era digamos, ¿Qué adjetivo podríamos usar? ¿El guardaespaldas de Ollanta? ¿Era el hombre que cuidaba la seguridad? A mi criterio, Villafuerte representa la persona de confianza del presidente Ollanta, sobre todo en asuntos de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? O sea, el hombre que chequea toda la inteligencia policial militar. No la inteligencia, sino es un operador de Ollanta en el sentido positivo de la palabra, con relación a que cumple una labor de informarle al presidente lo que él percibe, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales, y el presidente tomando las decisiones finales y ordenándole a él para que opere, para que él transmita todo este tipo de decisiones que se toman, ¿no? Digamos, Villafuerte como que le informa quién es quién en las Fuerzas Armadas. No tanto como quién es quién, sino le informa sobre lo que él percibe, sobre lo que él conoce, sobre lo que él va recibiendo de informaciones, con el fin de ayudarlo a tomar las mejores decisiones al presidente. ¿Villafuerte es el Montesinos? No, en absoluto.
Porque todo el mundo lo dice, señor Salomón Lerner. Es más, dicen que Villafuerte lo mató a usted, lo sacó, dijo, Salomón Lerner es rojo, pero como que es muy pacífico, hay que traer a otro. Dicen eso, pues. Yo no creo que haya dicho eso. No, yo nunca lo he escuchado. He tenido muy buena relación con él. Villafuerte, como vuelvo a repetir, un hombre leal, un hombre honesto. Eso leal, honesto, no va con Montesinos, no hay comparación con Montesinos. Bueno, pero era el hombre de confianza de Saucedo. Y bueno, pero es un cumplimiento militar que tenía que hacerlo en esa época que era Pero con todas las denuncias, ¿usted hubiera sido hombre de confianza de Saucedo? Yo me hubiera ido, ¿usted? Mire, en el régimen militar hay a veces disciplinas que uno tiene que cumplir. Yo conozco compañeros de escuela mía que han servido en las Fuerzas Armadas que me han dicho que han tenido que juramentar de rodillas para poder tener un grado superior en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea que ahora no hay que juramentar, ¿no? O no hay que ser amigo de Villafuerte. No, puede uno ser amigo o cualquiera de Villafuerte, pero no en el sentido para aprovecharse los ascensos, porque mucho se habla de eso, ¿no? No, yo creo que hay, dentro de lo que yo he podido percibir en el poco tiempo que he tenido, en la parte que yo he podido tener de gobierno, yo he visto que hay calificaciones, hay evaluaciones, se discuten las cosas en comités con los propios miembros de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la ley le permite al presidente tomar ciertas decisiones en forma autónoma y soberana en cuanto a las mismas Fuerzas Armadas. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Muy bien, entonces tomando el sí y el no, una respuesta sí o no, Villafuerte no pertenece al eje del mal. No, yo creo que no. Yo creo que es una concepción de algunas personas que no lo conocen a fondo. Pero Carlos Tapia lo decía y era su amigo. Bueno, quizá Carlos no lo conoce a fondo y puede ser que esa es su opinión personal, que yo se la respeto a Carlos, ¿no? Claro. O puede ser que usted conoció el lado bueno de Villafuerte. También puede ser. Muy bien, me permite ir a la primera pausa, por favor. Estamos conversando con el señor Salomón Lerner, ex ministro, por supuesto. No sabemos si todavía sigue asesorando a Ollantumala. Eso le voy a preguntar después de esta pausa. Y por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas para él, porque además ahora es el hombre fuerte de Susana Villarán. Ya regresamos.